Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a presentar el trabajo de Westerblom, que es una técnica de laboratorio para la materia de inmunología. Nuestro equipo está conformado por Melissa, Katia, Joab, Cecilia y su servidor, Daniel. Bueno, para dar introducción al tema, vamos a pasar a la siguiente página. Entonces vamos a hablar de que el Western blot es una técnica de laboratorio que sirve para detectar y analizar una proteína específica dentro de una mezcla compleja de proteínas, de tejidos, células cultivadas, muestras microbianas, entre otras. Consiste en una técnica en gel, nitrocelulosa y varias hojas de blotting paper. El proceso de esta técnica implica pasos clave que permiten separar, transferir e identificar la proteína de interés con gran especificidad. Entonces, a continuación va mi compañero Joab con los antecedentes. Bueno, yo les hablaré sobre los antecedentes. El término Western blot proviene de una técnica de transferencia más antigua, el Southern blot para ADN. Esta técnica surge de los métodos de análisis de ácidos nucleicos, con la diferencia de que el método Western blot no los analiza directamente, sino que analiza la expresión de estos genes, las proteínas. Fue inventada por Sir Edwin Sounder y fue desarrollada a partir de métodos anteriores, la electroforesis discontinua en geles con SDS, que fue descubierta por Ulrich K. Lemley, y la transferencia de proteínas de los geles de poliacrilamida a hojas de nitrocelulosa, descubierta por Tobin. La electroforesis incluye las técnicas de separación como la separación del campo eléctrico de las partículas cargadas. En el caso de las proteínas, se va a diferenciar en función de los electrodos, el tampón de la electroforesis y el soporte que utiliza. Para esta técnica se utilizan los electrodos platino de alta calidad, tampón de electroforesis, soportes, que estos son actualmente dos tipos de geles, que uno es el de acrilamida para la electroforesis de proteínas y los de agarosa para los de ácidos nucleicos. La técnica de Western blot es un sistema rápido y sensible para la detección y caracterización de proteínas basada en la especificidad del reconocimiento antígeno-anticuerpo. Implica la separación por electroforesis por el sistema SDS-PAGE y una transferencia cuantitativa e irreversible a una membrana de PVDF de las proteínas de una mezcla compleja. Y los antígenos que son transferidos a la membrana son reconocidos por anticuerpos monoclonales o específicos. En cuanto a los sistemas empleados en esta técnica, existen dos. El primero, que es el sistema de transferencia semiseca, que es una transferencia realizada de manera horizontal y entre papeles filtros saturados en tampón de transferencia. Este sistema reduce la cantidad de tampón necesario y permite transferencias más rápidas por la proximidad de los electrodos. Y el segundo, que es el sistema de transferencia húmedo. Es un sistema vertical sumergido en dos paneles conectados a electrodos. Es recomendado en proteínas difíciles de transferir. A continuación, mi compañera les hablará sobre los sistemas empleados. Sistemas empleados. Comenzamos con la membrana. La membrana más usada es la de PVDF, que está hecha de fluoruro de polidinilideno, que es la más usada debido a su alta capacidad de unión a las biomoléculas, además de que es de fácil manejo y amplia gama de tinciones reversibles y métodos de detección. Para la tinción se va a usar rojo de Poncel, que va a permitir una tinción reversible, fácilmente eliminable y que provee muchísima información. Esta membrana se va a mantener en una solución. Posteriormente se va a pasar por agua destilada para desteñir y poder marcar con un lápiz lo más esencial. Una vez hecho esto, vamos a poder acabar de desteñirla sumergiéndola nuevamente en el agua destilada. En lo siguiente es la inmunotransferencia, que consiste del bloqueo de membranas. El bloqueo de membranas se hace cuando ya el material que se necesita está transferido y se va a bloquear para que impida la unión inespecífica del anticuerpo. Para esto, se va a utilizar una técnica en donde se incuba la membrana con solución de bloqueo, que por lo general son proteínas que no van a reaccionar después con el anticuerpo. En cuanto a los anticuerpos, van a ser incubados con la membrana anticuerpos primarios específicos que van a permitir identificar y cuantificar proteínas concretadas de la mezcla compleja de proteínas. La única desventaja del uso de estos anticuerpos es que es un breve reconocimiento de regiones de la secuencia polipeptídica, lo que puede producir reacciones cruzadas con productos polipépticos.
Mi compañera les explicará el siguiente paso. Como otro paso, tenemos la detección, que va bastante relacionada con las partes que ya se explicaron anteriormente. Existen métodos de detección como el marcador radioactivo, basado en la unión del anticuerpo secundario con el isótopo radioactivo yodo 125, cuya radioactividad impresiona una película autorradiográfica. O también existe la utilización de anticuerpos secundarios con actividad enzimática, los cuales se unen específicamente a regiones de anticuerpos primarios que no se unen a antígenos. Se suelen utilizar actividades enzimáticas conjugadas con anticuerpos secundarios como la fosfatasa alcalina y la peroxidasa Horseadish, que permiten la detección de la unión antígeno-anticuerpo mediante sustratos luminiscentes. Este es un método útil para conseguir una mayor sensibilidad variando el tiempo de exposición de la película autorradiográfica, y el resultado puede ser fotografiado o digitalizado fácilmente, permitiendo la cuantificación por densitometría. El proceso de la detección se divide en tres etapas clave, posterior a la atención para verificar la cantidad total de proteína transferida y controlar la uniformidad de carga entre carriles. La primera etapa es el bloqueo, el que ya fue explicado. Se usan proteínas como la albúmina o leche en polvo para evitar que los anticuerpos se unan de forma inespecífica. Esto es con el propósito de que se reduzca el ruido de fondo y se mejore la especificidad de la detección. El segundo es el sondeo, que es la aplicación de un anticuerpo primario específico para la proteína objetivo, que se une a ella con una gran afinidad. Y el tercero es el tratamiento con anticuerpos, en el que se añade un anticuerpo secundario que reconoce al primario y así amplifica la señal para que la detección sea más fácil. Y hay un cuarto extra que es el desarrollo para la visualización, en el que se usan métodos de detección ligados al anticuerpo secundario o primario en caso de ser directo, permitiendo la visualización y análisis de la proteína de interés en la membrana. Luego tenemos otro método que se utiliza, que es la reutilización de la membrana. La membrana se puede reutilizar y a esto se le llama stripping. Esto se hace por el fácil manejo de los productos luminiscentes que son solubles y no se depositan en la membrana. Pero antes de reutilizarla, se requiere eliminar por completo las uniones antígeno primario y secundario entre sí, con el fin de detectar las proteínas con otros anticuerpos específicos, lo que nos permite tener una mayor seguridad en la comparación con resultados de otras proteínas a partir de una misma mezcla compleja de proteínas. A continuación van a explicar el procedimiento del Western blot. El procedimiento para realizar esta técnica consiste de 5 pasos. Paso 1. Preparación de muestras. Las muestras que pueden ser utilizadas son de origen biológico, como el tejido animal o vegetal, cultivos celulares o muestras clínicas como sangre o tumores. El paso 2 consiste en la extracción de proteínas y su desnaturalización, ya sea con calor, detergentes como el SDS y agentes reductores, como por ejemplo el beta-mecartoetanol, que su función es romper estructuras secundarias y terciarias de las proteínas, dejándolas en una forma lineal que facilita su separación. Es vital utilizar inhibidores de proteasas para evitar proteólisis no deseada, lo que garantiza que las proteínas permanezcan intactas para un análisis preciso. El paso 3 consiste en la realización de electroforesis en gel para separar las proteínas según su peso molecular. Las proteínas ya desnaturalizadas y con carga negativa uniforme gracias al SDS se mueven a través de un gel de poliacrilamida. Al aplicar un campo eléctrico, las proteínas más pequeñas se desplazan más rápido. Para facilitar la interpretación, se cargan simultáneamente patrones de referencia de proteínas con pesos moleculares conocidos. Estos patrones sirven como guía visual para estimar el tamaño de las proteínas en la muestra y evaluar la eficiencia de la separación y transferencia posterior. El paso 4 consiste en que una vez que las proteínas están separadas en el gel, pasan a una membrana de soporte mediante el proceso de inmunotransferencia.
a través de un campo eléctrico que provoca el movimiento de las proteínas desde el gel, el lado negativo hacia la membrana, que es el lado positivo, a través de papeles filtro empapados en un tapón que facilita el paso de la corriente. El paso 5, las proteínas ya inmovilizadas en la membrana son detectadas mediante técnicas específicas como las que fueron previamente mencionadas, que permiten identificar la proteína de interés, confirmando su presencia y estimando su cantidad y tamaño. A continuación, mi compañero les explicará las aplicaciones. Muy bien, continuando con las aplicaciones, vamos a mencionar que principalmente esta técnica es utilizada para elaborar diagnósticos de enfermedades infecciosas, enfermedades hereditarias y congénitas, enfermedades autoinmunes como el cáncer, tanto como en tratamiento precoz como en investigación básica aplicada. En otros campos como la inmunología y áreas relacionadas con esta, con inflamación, envejecimiento celular, microbiología, genética y genómica. Bueno, estas serían las aplicaciones de la técnica mencionada. Muchas gracias por su atención.